Muy buenas tardes, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Los estamos invitando para que participen con nosotros en el diálogo que generamos a partir de este tema tan importante que es el amor por la verdad. Hay una frase que me encantó, la construimos ayer, y es que el amor por la verdad nos hace guerreros del espíritu. El amor por la verdad, diríamos hoy en complementación, nos abre las posibilidades a la creatividad y al anchuroso mar del universo. Es en la verdad que se construye auténticamente lo que mejor se reconstruye la esencia propia. Entonces estamos hablando de una verdad que es la verdad de sí mismo, ¿cierto? No otra verdad diferente a la que nos ayuda a acrecentar y a conectar desde el corazón con todas las vertientes de la existencia. Hay una pregunta que sucede de inmediato, ¿cierto? Y es, ¿en qué realidad he vivido? La realidad se crea desde la verdad. Miren ustedes, qué verdad me he tragado, que sigo creando y recreando realidad desde los otros, para los otros, por los otros. Cuando asumimos la verdad preestablecida o la verdad manifiesta desde otros, entonces nos anclamos a una sola realidad, y a la realidad de lo que llamaríamos lo concreto que vivimos en lo cotidiano. Uno encuentra gente que dice, oiga, es que la peste está en boga, la peste existe, a mí me dio. Claro, ¿en qué lógica andabas? ¿En qué lógica andabas cuando te dio la peste? ¿Cierto? Una persona decía, pues en contraste con esto que les estoy contando, una persona decía, en mi trabajo la gente, el tema del día es hablar de la peste. Y yo me pregunto, decía la persona, pero ¿por qué no pueden hablar de otras cosas? ¿Por qué será que el temita en boca es justamente ese? Por mi lado yo estoy tranquila, a mí no, ni tiene por qué pasarme ni me va a pasar. Entonces a lo que llegábamos es de que lo que tengo en mente es lo que produzco en la cotidianidad, en la práctica. ¿Qué aspecto tengo escondido en mi propio interior que me impide acceder a lo que podríamos llamar la relación íntima en transparencia? Relación íntima en transparencia, subrayo. Nos viene a colación un poema que compuse hace algún tiempo, y es el poema de transparencia. Dice así: la vibración en transparencia nos devuelve a las raíces geométricas de la luz. Nos recuerda la composición cristalina que encierra nuestros genes. Nos confronta la verdad medular que nos abre portales al infinito y a la libertad suprema del Creador. Nos desnuda del desueto poderío que para nosotros crearon las sombras, y reforzada en el cerco que aturdía nuestra fuerza. Nuestro ser crístico se regodea en asombros de terrosas o níveas floraciones. Da lo mismo el turpial que la rosa, el jaguar que la camelia, el ámbar que la turmalina, la ceniza que la voluta. Todo le resulta admirable, tanto por hacer parte indesligable del cosmos, como porque la veta delicada de sus filamentos irrumpe con su gracia.
Estamos hablando entonces de que la verdad intrínseca o la verdad propia, la verdad de nuestra realidad profunda, es la que nos regala la virtud, o mejor, nos devuelve a la virtud. Es tremendo esto que estamos diciendo, porque miren ustedes, ver qué estoy percibiendo y con qué ojos estoy percibiendo la realidad. Lo que veo lo suelto en verdad, y sólo así adquiero la virtud. El hombre virtuoso es un hombre de verdad. Pero ¿con qué ojos estoy mirando el mundo? Subrayo, ¿cierto? Con los ojos o con las anteojeras que me ha puesto la cultura, que me ha puesto la educación, la idea que me vendieron los demás con relación a lo que debiera ser la realidad para mí y el resto de la humanidad. Ver, entonces, está en el sentido de la observación. El amor por la verdad es la capacidad de confrontarse con todo aquello que nos diluye la observación de la realidad tal cual es, la observación desde el alma, para decirlo así, como también nos permite entender que hay verdades subjetivas, hay verdades de fondo, hay verdades de trasfondo, y hay verdades por convención. Miren ustedes, verdades por convención, lo que está establecido. Creemos que aquello que vemos, que percibimos a primera vista, es la realidad concreta. Ah, sí, la verdad es que tengo una malformación craneana, y entonces la verdad es que tengo que hacerme un chequeo médico porque me duele mucho la cabeza, o tengo que hacerme ya definitivamente la operación para quitarme el tumor. Pero la verdad es que hay algo subyacente que mantiene ese estado de enfermedad. ¿Cómo es ese estado subyacente? ¿Cómo es ese estado subyacente? Lo que está de fondo y de trasfondo. Lo que está de fondo y de trasfondo. Lo que está de fondo es la realidad preconsciente. Uno se pone a escuchar, o nos ponemos a escucharnos, si ustedes quieren tomar lápiz o hablarle a la grabadora, porque es que uno no se escucha desde el pensamiento, uno se escucha desde la palabra. La mayoría de las personas creemos que nos escuchamos desde el pensar. Ah, sí, los pensamientos que discurren en mi realidad interior, y eso es lo que voy a percibir. No, pero es que yo no pienso así. Por favor, no se trata de lo que usted cree que piensa, sino de lo que el trasfondo. Miren ustedes, miro el fondo para descubrir el trasfondo. El fondo es aquello que suelto en palabra. Al hablar, entonces me trastroco. En el habla descubro esas malversaciones. Por ejemplo, la palabra convencer, vencer y verdad están estrechamente unidas, ¿cierto? Me convencí o estoy convencido, entonces me vence la verdad que me convenció.
de tal manera que quedo abrumado por esa verdad y se me convierte en el único horizonte y la única posibilidad de ver la realidad. Lo que está en el trasfondo, entonces, decíamos, emerge como efecto de un síntoma, por ejemplo. Decíamos el tumor craneano. Bueno, ¿por qué vino a darme? Vamos a esculcar la realidad familiar y alguien murió, un antepasado, un abuelo, quizá el papá, la mamá, murieron de un tumor. ¿Qué verdad me tragué? Una identificación inconsciente desde lo corporal, ¿cierto? Me identifiqué con el papá, la mamá que murieron o el abuelo. Y es tremendo esto que les voy a contar porque encontramos muy corrientemente que nos ponen el nombre del abuelo o el bisabuelo o el tatarabuelo. Entonces una señora me decía, es que este hijo mío ya tiene 3 años y medio y no tiene control de esfínteres. Yo le pongo la vasenica y él no quiere hacerse en la vasenica. O en la vasenilla, pues, para hablar en español más antioqueño. Y entonces, ¿qué será lo que pasa ahí con él? ¿Cómo es que él se llama? Luciano. Entonces le digo yo, con ese nombre que le puso, Luciano. Y miren ustedes, tanto por lo que se cuela del inconsciente en esa manera de nombrarnos, en esa manera de nombrar al hijo, Luciano, Luciano, bueno, ya me entenderán el sentido inconsciente que esto tiene para la composición de lo que son las dinámicas del deseo. Pero además le vino inconsciente. Con el tiempo se dio cuenta que el abuelo, a los 2 años de vida del niño, se dio cuenta que el abuelo de ella se llamaba Luciano también. Se dan cuenta cómo el inconsciente opera en nosotros y para cada uno de nosotros. Segundo hijo, estamos hablando de la misma persona. Segundo hijo, le nace una niña. Bueno, ya se sabía de antemano que iba a ser una niña, pues al comprobar el sexo desde el vientre, y se determina de que va a tener el nombre Francesca, y resulta que Francisca era una abuela que tampoco sabía que existía para el momento en que la nombró. O sea, es a través del análisis que viene a darse cuenta de que la mamá del papá que nunca conoció se llamaba Francesca, mamá o abuela, algo así. Estamos hablando entonces de que el inconsciente opera en 4 líneas fundamentales, ¿cierto? La línea del propósito por el cual encarnamos, que llamamos lo que sería la realidad o la verdad supraconsciente. Accedo a la verdad supraconsciente cuando ya accedí y liberé la realidad inconsciente. A veces llegamos a lucideces donde recordamos por qué estamos aquí y sin haber pasado el largo puente del inconsciente, pero son cuestiones excepcionales y para situaciones excepcionales. La mayor parte de las veces el acceder a la verdad supraconsciente, es decir, nuestra existencia antes de encarnar en un cuerpo, solo la accedemos, pues como les digo, a través de el largo tránsito por el puente de descubrir lo que constituye
la estructuración de nuestra psique, la forma como se organizó el psiquismo particular y cómo tomamos una individualidad para cada uno dentro de una familia. Realidad supraconsciente, la realidad humana, lo que llamamos la filogénesis. La filogénesis entonces tiene que ver con como humanidad, pues tengo un cuerpo, tengo unas condiciones fisiológicas muy determinadas, para decirlo a manera de chiste, cabeza, tronco, extremidades y tronquito, pues para los hombres. Para las mujeres, cabeza, tronco, extremidades y huequito para el tronquito. Bueno, un chiste un poco chocarrero, pero para que le pongamos humor a esta tarde bonita. Claro, entonces decíamos que esa composición fisiológica es parte del pasado filogenético. Adquiere unos genes que me dan una composición característica como humano, ¿cierto? No me van a dar una composición característica como caballo, como vaca, etc. Excepto porque me haga vacunar. Por favor, hacerse vacunar tiene doble sentido. Hacerse vacunar es, se supone, encontrar la indemnización, la inmunización, quiero decir, frente a cualquier bicho, cualquier agente patógeno. Pero vacunar también quiere decir entrar en el hato, entrar en el rebaño, arrebañarse, vacunarse es identificarse con el rebaño de los vacunos. No sé si se entiende la composición ahí, pero tiene que ver con esas salidas de rebaño. Miren ustedes, esto es potentísimo. Tomo la vacuna porque eso es lo que hay, ¿cierto? Y esa es la idea grandiosa que nos están vendiendo. Pero me estoy asumiendo como un integrante del rebaño, por tanto me arrebañé, me hice parte del rebaño y no estoy asumiendo entonces lo que significa la verdad para mí, la verdad del miedo a la peste o la verdad por la cual desarrollé la peste, ¿cierto? ¿Tienes acá una pregunta? Por aquí tenemos una pregunta, sin embargo voy a terminar con los otros dos frentes de la realidad inconsciente, ¿cierto? Cómo nos viene lo inconsciente. Hablábamos de la realidad filogenética y pasamos entonces a la realidad de lo inconsciente como tal. El inconsciente entonces se rige por una serie de mecanismos. Esos mecanismos nos dan composición o dan origen a la composición estructural que nos caracteriza a cada uno. Generalmente somos de estructura psicótica, de estructura perversa, de estructura neurótica. Básicamente en esos tres cuadros estructurales nos definimos todos y cada uno según variantes, ¿cierto? Quiero decir, cada uno tendremos variantes dentro de esa composición, pero resulta de que no se puede definir un psicótico, es decir, un loquito no se puede definir por lo que manifiesta. Muchas veces la neurosis se encubre detrás de una perversión o detrás de una psicosis. La psicosis puede encubrirse detrás de una neurosis o una perversión. Entonces, no tomar en cuenta tanto lo manifiesto como si
estudiar en el uno por uno lo que significa las reacciones manifiestas de cada ser humano, ¿cierto? Dentro de esas composiciones llegamos al cuarto factor, que es el factor de los mecanismos mediante los cuales nos defendemos y que llegan a ser parte de esquematismos o formas de conducirnos por la vida, ¿cierto? La forma radical, por ejemplo el autoritarismo, ¿cierto? Por ejemplo el tirano, la tiranía. El tirano se soporta en un sumiso, es decir, para no asumir la sumisión en radicalidad, asumo en radicalidad la tiranía, ¿cierto? Entonces el tirano es en el fondo un borreguito que se está defendiendo de su borregaje, de su sentido de borregaje. Vamos entonces a la participación. Qué bonito, por aquí tenemos... yo te puedo leer desde acá. Muy bien. Lutoski Caselli, de México, te pregunta qué consecuencias pide existir como dos hermanas tienen el mismo nombre. Un ejemplo, María del Carmen y María de Lourdes. ¿Qué implicaciones? Bueno, entonces, qué bueno. Lutoski. Desde México, qué bonito, vea, pues nos están escuchando desde México. Bienvenido, México. Brindemos por México. ¿Qué implicaciones tiene? Esto tiene que ser de una manera muy precisa con cada uno, ¿cierto? Tú que eres Lula, interesada en el asunto de seguir la línea de tu nombre, pues entonces tienes una complicación, ya de por sí tienes una complicación que quieres resolver, y una de ellas es que María de Lourdes y María del Carmen, ¿cierto? Hasta donde lo tomé en negativo y hasta donde lo tomé en positivo, ¿cierto? María viene de Maya. Maya era como se le nombraba al planeta en otro tiempo, el planeta Tierra. Entonces Maya va a nombrar tanto al planeta como al femenino que encarnamos en esta época y para esta época. Y del Carmen, imagínense ustedes ese nombre tan usado en el idioma español, sobre todo aquí se utiliza mucho en la zona costera y en España. Carmen quiere decir, esto es hermosísimo, quiere decir jardín de Dios o jardín celeste. Pero me haces pensar en otro hecho, Lu, que tiene que ver con eso de las Marías, ¿cierto? Porque María ya para nuestra cultura occidental, la cultura cristiana, entonces las Marías fueron las sufrientes de la cruz, María Madre y María Magdalena, y nos las mostraron siempre como las dos dolientes de ese crucificado al pie de la cruz, las mujeres que por antonomasia, quiero decir por excelencia, se inmolaron. La una inmola el amante, María Magdalena, y la otra inmola a su hijo, o va a inmolar a su hijo, y se vuelven testigos vivientes o sobrevivientes de una actitud o una posición mesiánica. Es decir, ahí hay una tendencia que se perpetúa en nuestra cultura, y es la tendencia al sacrificio.
he encontrado en mi trayectoria como terapeuta que las Carmen y Marías del Carmen especialmente tienden a buscar maridos que las maltratan físicamente o las maltratan económicamente, bien porque dejan de asistir económicamente al hogar, o bien porque son ellas las que llevan la batuta económica del hogar y él se convierte en una especie de lastre para la familia, ¿cierto? Hablo ahí de generalidades. Como te digo, o como les digo, pues habría que mirar en particular qué es lo que a ti te interroga de el nombre propio y lo que recoges también, si vienes de una familia muy católica o si vienes de una familia, por ejemplo, anglosajona, ya cambian las condiciones, ¿cierto? Porque también es los valores en lo que significa la estructuración de esas verdades prevalentes o esas verdades preconcebidas que te llegan del entorno. No, hasta el momento es la pregunta, ¿no? Nos están viendo de dos grupos. Nos están siguiendo de dos grupos. Muchísimas gracias por estar atentos. Entonces decíamos que esto del amor por la verdad, perdónenme que estoy un poquito congestionado la garganta. Decíamos entonces que el amor por la verdad es el amor por la libertad. Eso no lo habíamos nombrado ahorita, o si ya lo pillaron, me parece exquisito. El amor por la libertad es el amor por la verdad. Muchos se inmolaron por la libertad sin cultivar el amor por la verdad. Creyeron que era combatiendo a los tiranos que iban a conquistar para sí mismos y para otros la libertad. Tal vez consiguieron la libertad económica, la libertad que llama Estanislao Zuleta, la libertad del ir y venir, que la asimila Zuleta como Estanislao Zuleta. Para quienes nos escuchan desde el extranjero, es un filósofo antioqueño que hizo grandes aportes aquí en Colombia al desarrollo de la filosofía, al desarrollo de la economía política y al desarrollo de la instauración, entre comillas, instauración del psicoanálisis. Pues porque fue un gran difusor también de las ideas psicoanalíticas, aunque pasó por un psicoanálisis, parece ser que no lo llevó pues como hasta sus últimas consecuencias, pero tiene unos aportes muy significativos en nuestra cultura. Y bueno, lo que les contaba es que la libertad primaria es la libertad de ir y venir. La libertad secundaria es la que se conquista a partir del cultivo de la verdad desde adentro, en el camino de sí mismo. Entonces, nosotros hemos llamado nuestro movimiento Emanciparte, justamente por eso, ¿cierto? El arte de liberarse, pero liberarse internamente. Y hemos generado un programa para la formación iniciática. Estamos en ese proceso de lanzar el programa que estamos ofreciendo online, y sí, especialmente online, que se llama El Amor por la Verdad. Ese programa del amor por la verdad, entonces, es en el camino de sí mismo. Amor en el sentido de tres
aspectos a alcanzar, ¿cierto? Alegría, belleza y abundancia. Si me concibo en alegría, voy en abundancia. Si me concibo en belleza, es porque la alegría cunde en mi existencia. Es decir, la belleza va de la mano con la alegría. Por eso la belleza se constituye en una verdad muy útil, porque nos eleva la vibración. Miren la hermosura. La belleza, el sentido estético, nos eleva la vibración energética y también nos ayuda a acrecentar la capacidad de disfrute, porque si no hay capacidad de disfrute no hay abundancia. Entonces decimos que la abundancia es la capacidad y la disposición al disfrute. Por favor, es un concepto completamente diferente al concepto económico o de simple economía, de boyancia o abundancia económica. Es decir, es que yo soy muy abundante porque pongo 3 platos en la mesa para cada visitante, todo el que llega a mi casa tiene que beber y tiene de comer. Sí, eso hace parte de la generosidad, pero la abundancia es fundamentalmente la capacidad de disfrute. Cuando estoy en disfrute, estoy en gratitud. Al estar en gratitud, entonces el universo me busca para que yo lo realice. El privilegio de ser, esto es grandioso. Incluso los orientales, en el sánscrito hay una palabra que se llama ushya. La palabra ushya habla del fuero, ¿cierto? Cuando tienes ushya, o en griego también lo hemos nombrado en otras ocasiones como pistis, cuando tienes ese fuero, ese garbo, esa determinación, eso se transfiere a la relación con el otro, pero también se transfiere a la forma como vibras en lo cotidiano. Entonces el juez tiene ushya, tiene autoridad, tiene fuero, tiene el garbo que le da crédito, que le da credibilidad. Entonces la pistis, para retomarlo en el sentido griego, es también el crédito de sí mismo. Cuando voy en crédito es porque me di crédito. Miren ustedes la hermosura. Esto es una seguidilla de conceptos y relaciones exquisita. Si me di crédito es porque hallé en mí la verdad de mi propia realización, o la verdad que me lleva en certeza a la realización. Certeza es la determinación, la firme determinación de que estoy eligiendo lo mejor para mí, y tengo la convicción que lo que elija me va a llevar por el camino de ampliar e integrar aspectos, entendámoslo en este sentido. Amplío el horizonte perceptivo cuando me abro a la verdad de mí mismo, ¿cierto? Ese horizonte perceptivo lo voy a expandir una vez lo asimilo, una vez lo hago propio, ¿cierto? Y esto es bellísimo porque entonces nos lleva a otro concepto, y es el concepto del maestro. El maestro en este sentido es aquel que en certezas ha recogido tantas certezas por el mundo que quiere compartirlas. Entonces el maestro
ungido por sí mismo, ¿cierto? Está ungido de un deseo, o está propulsado, para que lo digamos en el sentido desde adentro, está propulsado por un deseo de compartir aquello que cobró para sí en certeza y en verdad que le transformó la vida. ¿Qué quiere el maestro? Compartir a otros aquello que alcanzó en comprensión de su propia realidad interna. Es decir, ya sanó, ahora quiere participarle a otros de esa sanación que pudo alcanzar. ¿No les parece maravilloso? Bueno, Lute dice, muy acertado, de acuerdo a María del Carmen, gracias, entonces me toca de alguna forma ese significado. Muy bien. Lu nos dice que muy acertado. Le tocó bastante lo que dijimos con María del Carmen y que le toca pues a profundizar en ella sobre por qué le llega la pregunta, ¿cierto? Eso que puede resolver para ella en particular. Miren ustedes, entonces estamos diciendo de que la verdad nos lleva a la libertad, y la libertad ya no desde la condición de simplemente movernos, expresarnos, sino especialmente la libertad en conexión y en determinación. ¿Qué es determinación? Es la certeza de ser el conductor de mi propia existencia. Ser el conductor de mi propia existencia. ¿No les parece maravilloso? Llegar a ser, posibilitar la apertura a que nosotros tomemos el timón de la vida y que esa vida sea conducida de acuerdo al rumbo, los valores y los principios que nos llevan a una mayor realización. Miren ustedes, no es lo que a mí me venga allá de puro capricho, no es un asunto de lo que llaman otros el libertinaje. No, es que si no los gobernamos, si no les imponemos las leyes, si no les imponemos la norma, se nos pierden por el mundo, se van a extraviar en esta realidad y no van a saber qué hacer con sus vidas. En otro tiempo sí fue necesario, y ahí estaba la religión haciendo lo suyo, estaban los gobiernos haciendo su parte, los jueces, el sistema económico, incluso el sistema político, como ya decimos. La misma ciencia se convirtió en una especie de normadora de lo que habría de considerarse conocimientos. Lo digo con intención, conocimientos, mentiras, para acercarse a los conociciertos en certeza, ¿cierto? Los conociciertos es conocí certezas en mí y las pongo a trabajar para timonear lo que significa la existencia propia. Entonces decíamos, el temor de los moralistas es esa, que al devolverle el gobierno al propio sujeto, entonces se nos desbarajuste la sociedad. Y resulta de que cuando el sujeto accede a la verdad más íntima, más propia, aprende a respetarse. Al aprender a respetarse, respeta a los demás. Esto es poderosísimo porque nos cambia completamente el concepto de la política. La política, la mejor política y la política más profunda, más trascendente. Acuérdense que el concepto de política nos habla de la toma de decisiones. Entonces, voy a tomar las mejores decisiones para mi existencia cuando accedo
a las certezas de mi propia interioridad, ¿cierto? Entonces, la mejor política, la más profunda y trascendente, es aquella de la verdad que se gesta en el camino de la propia mismidad. Cuando hago el camino de mí mismo, pues en otros términos, voy a tomar las mejores decisiones y en ese camino reconozco lo que es el respeto, hasta dónde le permití al otro y hasta dónde me permito yo. Lo que le permití al otro tal vez sea lo que espero que el otro me permita a mí, ¿sí? Soy condescendiente con el otro para que el otro condescienda conmigo. ¿O qué les parece lo que se da en la neurosis obsesiva? ¿Cierto? La neurosis obsesiva se gesta dentro de una culpabilidad abrumadora, para que el otro no venga a descubrirme mis propias culpas. Entonces yo dejo de señalarle sus culpas, no lo llamo a responsabilidad, no lo llamo a rendir cuentas, porque qué tal que por poner al otro en tela de juicio, el otro me la devuelva y me quede yo ridículo, como ya me siento, ridículamente expuesto. Miren ustedes la dinámica de lo psíquico, lo potente y lo determinante que es también para la construcción de una sociedad. No llamo al otro a rendir cuentas, ni le pido cuentas al otro, porque yo ya me siento culpable. Y entonces, ¿qué tal que me pongo en la picota con todo lo culpable que yo me siento? Es decir, todo lo que me hace culpable, o lo que hice y convertí en mí, para mis adentros, para mi fuero profundo, como una culpa constante y una sensación de ser la última el último detritus del universo. Iba a decir una palabra más fea, pero digamos el último detritus del universo. Porque entonces en la neurosis obsesiva la tendencia es a sentirnos los más execrables, los más detestables. Luego alguien nos hace reconocimientos o reconociciertos, para el mejor de los casos, y decimos: no, eso es que está burlando de mí, me quiere manipular, no, eso lo montó ahí para ver cómo me manipula o cómo me toma para su utilidad, qué sé yo. Si la pillan, entonces todos tenemos en nuestro psiquismo, todos tenemos en el fondo una culpa, y esa culpa tiene que ser descubierta, al menos la fuente de la culpa. El neurótico, el obsesivo, entiéndase el obsesivo como aquel que vive lleno de pensamientos repetitivos, muchos tienen que estarse lavando las manos, muy propio en lo que nos pone también la cultura de la peste, ¿no? Lavándonos las manos, usted es una peste. Usted puede tener la peste y transmitírsela a los otros. Cuidado con la salivación, cuidado con respirar muy duro, porque le va a emitir o va a absorber la peste que está polulando en el medio. Y entonces es dentro de la posición de la culpa, fíjese bien, es dentro de la posición de la culpa que creemos que nos va a caer la peste. Ya nos sentimos culpables, entonces esto es una venganza divina, Dios, ¿por qué tiene que ser así con nosotros? Para los más creyentes. Otros saltamos a la posición, ahora no recuerdo el término técnico,
la paranoia, ¿cierto? Conspiranoia es que le decimos corrientemente. No, alguien fraguó esto para nosotros, son los chinos, eso es, son los investigadores de la provincia de Wuhan, eso lo tenían ya planificado desde el 2010, que en parte es verdad, pero aquí se trata es cómo respondemos a la culpa que nos quieren hacer pagar en la encerrona de la confinación. Miren ustedes, entre más culpables nos sentimos, más miedo tenemos a la retaliación culposa. Muchos amigos míos me han preguntado, gente cercana, incluso personas que acuden a la consulta, me han preguntado, pero ¿cómo así? ¿Y por qué la gente sí se está infectando y se está muriendo? Bueno, cada uno tendrá un porqué. Cada uno tendrá en su fuero interior una causalidad profunda. La causa absoluta para todos es una culpa inconsciente que nos están reproduciendo a través de ¿por qué se disparó a partir de aquel día 14, que ya no recuerdo el mes, que se abrió que libre de IVA? La gente se desbocó al consumo, y enseguida vinieron a decirnos de que eran para Colombia en particular, ¿cierto? Para Colombia en particular se supone que se disparó y se acentuó todas las medidas de confinación en que nos tienen sometidos. Bueno, como usted se fue a la plaza de mercado, como usted se fue al centro comercial, como se fue, ahora pague las consecuencias. Fue porque usted no se cuidó. Miren ustedes, primero nos sueltan un poquito la cuerda y después nos aprietan. ¿Qué culpa ha venido con todo esto? La cantidad de videos que han proliferado diciendo de que nosotros somos los propiciadores de toda la situación de los deslaves en China, ¿cierto? Los deslaves, las lluvias torrenciales, para América sería, y para el mundo entero, la contaminación y el basurero en que hemos convertido el mundo, que es verdad, pues lo hemos convertido en un basurero, pero aquí se trata de que nos toman de ahí para hacer los videos y mostrarnos de que el mundo está muy bien sin nosotros. Pero entonces yo les pregunto y les propongo a todos, ¿acaso yo me comporto como un bicho para mí? Y al convertirme en mi peor bicho, voy en bichaje contra el mundo. Luego, ¿cómo nos devuelve el sistema de manipulación la culpa? Si usted es el bicho, pague las consecuencias. Pero yo no asumí en qué sentido es que me he sentido toda la vida por allá como deplorable, como que no merezco, como que soy el último que aunque sea reiterativo, el último que merezco el éxito, el bienestar de mi familia de 12 hermanos, qué sé yo. En esa vía es importante entonces entender de que es la pugna entre dos poderes. Quiero que lo pongamos en claro, ya que nombré la culpa, para que lo entendamos de una manera más amplia, ¿cierto? Y para que lo miremos en el sentido dinámico. Sentido dinámico es el sentido del conflicto. Entonces, la lucha entre dos bandos, los culpables y los salvadores. ¿En qué posición se pusieron aquellos que planificaron y han generado toda esta sarta de
de medidas dizque para salvarnos la vida y evitar la proliferación del bicho, etc. Bueno, la posesión es del Salvador. Ellos son los que tienen la santa y la sacra verdad, la última verdad que nos va a sacar de la encrucijada. Y nosotros hemos de comportarnos borreguitos obedientes, enfilados al matadero, de estar encerrados, estar confinados con todo lo que esto implica. Lávese las manos. ¿Qué significa lavarse las manos en la genealogía de la religión cristiana? Pilato se lavó las manos. Él no quiso entrar en el asunto de juzguenlo ustedes. Ustedes son los que tienen la crítica, juzguenlo ustedes, yo me lavo las manos. Es decir, aquí el borregaje es el que elige. El borregaje son aquellos tiranos que creyeron que Cristo debía ser crucificado. La otra, tápese la boca, no diga nada, mutis mutandis. Aquí usted no tiene derecho ni a protestar, ni a decir, ni a censurar. Usted simplemente cállese y enciérrese, porque usted puede ser la causa de la próxima agudización de la peste en estos tiempos y para estos tiempos. Entonces, la pregunta a que vamos es, vamos a ser las víctimas. Entonces hay tres derivas, ¿cierto? La víctima, el verdugo, miren ustedes, la víctima, el verdugo o el salvador. Yo les diría, por favor, ninguna de las tres. Desde mi verdugo recojo la víctima. Desde el verdugo recojo al salvador. Es decir, soy los tres al tiempo. Soy tan verdugo como soy víctima, como soy salvador. Esperando, ¿cuántas veces me exigí salvar al otro? ¿Cuántas veces me exigí ser la salida para el problema que tenía el hermano, el primo, el tío? ¿Cierto? ¿Cuántas veces me fui a estudiar medicina dizque porque iba a salvar vidas? Y tal vez resulté siendo carne de cañón para la guerra que se está librando actualmente contra la humanidad. ¿Cierto? Entonces decíamos que hay una guerra, y esa guerra es de dos bandos. Los que se rindieron y están confinados, y los que se creen dueños de una verdad que se convirtió en una condición absoluta para toda la humanidad, y los que se salgan de ahí entonces son unos tontos, no entienden nada. Pero mire que el virus sí está. Sí, el virus de la gripa ha existido toda la vida. Gente de gripa ha muerto toda la vida. Y no solamente de gripa, ¿cuánta gente muere de hambre? Yo les diría pues que comparen las estadísticas de la... Eso tiene un nombre. Se me escapa el nombre ahorita en medicina. Las estadísticas epidemiológicas y sobre todo las estadísticas de morbilidad y mortalidad en el mundo, para que se enteren de que en todos los tiempos, en todas las épocas, ha muerto gente de gripa. Actualmente hay un brote del cual no se dice mayor cosa, y es un brote de tuberculosis en todo el mundo. Mueren anualmente 2 millones de personas, y de eso no se dice nada. Estamos hablando aquí entonces de unas verdades que, a fuerza de ser repetidas,
a fuerza de ser elevadas a la posición del pontífice, es decir, el pontífice es el que las anuncia, el pontífice es el, entre comillas, máximo representante de esta, entre comillas, religiosidad, en el sentido de la credulidad, por favor, de esa religiosidad que brota en credulidad y es tragarnos entero toda la información que nos llega a partir de los sistemas de información, que son el arma más potente y más sugestiva. Bueno, esa arma potente por lo sugestiva que resulta siendo. ¿Por dónde llega la sugestión? Sugestión mental. Otros la llaman la psicosis colectiva, ¿cierto? Hablemos de la sugestión. La sugestión se sirve de 3 cosas, mejor 4 cosas. La sugestión se sirve de 4 cosas. La autoridad de quien anuncia una verdad, ¿cierto? Le di autoridad al presidente de la acción comunal del barrio, ¿cierto? Entonces todo lo que venga del presidente de la acción comunal es verdad para mí, y porque yo no he escarbado todavía en mi propia verdad. 2. Asumo una posición de miedo con relación a yo no puedo pensar diferente, porque si pienso diferente me van a apedrear. Eso se llama, si ustedes recuerdan, en la Biblia se llama linchar. Me van a linchar. Linchar era morir a las pedradas, y se hacía con todo aquel que era disidente o que había contrariado radicalmente o había pasado por alto una norma básica del colectivo, ¿cierto? ¿Qué tal que me miren feo? ¿Qué tal que digan que yo? ¿Qué tal que me dejen de querer? Tercero, es una información sustentada desde el principio que decreta para la religión moderna, la religión de la ciencia. Llamo religión de la ciencia, por favor, no que la ciencia sea una religión, sino que convierto en religión la ciencia cuando me atraganto con sus dogmas y me los asimilo como absolutos. No, es que esto lo dijo un investigador muy sobresaliente, es que lo dijo un doctorando en epidemiología, ¿cierto? La credulidad, entonces, nos vendría por ese lado de, es que lo dijo, para quienes creen en el pontífice, entonces lo dijo el pontífice, y para quienes creen en el científico, lo dijo el pontífice, y para quienes creen en el caudillo, lo dijo el caudillo, para quienes creen en el sistema de desinformación mediático, entonces es que lo dijeron en las noticias y lo están repitiendo y lo replican en cada noticiero. Entonces, como quien dice, como quien dice, verdad de muchos. No voy a decir el resto. Verdad de muchos, certeza de todos. Terminé diciéndolo, pero bueno, es que lo iba a decir de una manera muy satírica, pero y tenemos el cuarto hecho fundamental aquí, y es que la sugestión nos llega además porque al creer en la autoridad, al haber puesto la autoridad afuera, entonces ya caemos en sumisión.
el sentido crítico se reduce a lo mínimo, no hay sentido crítico para discernir qué es lo que es verdad y cuál es el hilo del discurso que nos han vendido, ¿cierto? Y el otro factor es la sagrada obediencia. Todos para sus casitas, desfilen, métanse todos a la casita, guárdense allá que los pueden contaminar por aquí en la calle, no deje que le dé mucho el sol. O nosotros le decimos qué día es que puede salir a la tienda. Nosotros le vamos a decir qué día es que usted puede entrar al supermercado para que lo atiendan las cajeras, o qué día es que tiene que hacerse atender a través de la mensajería o a través de los intermediarios del supermercado, porque no te abren paso más allá de la puerta. Nosotros le vamos a decir, bien obediente, por favor, no se haga castigar. Ay, qué belleza. Los humanos somos muy hermosos. En ese sentido, lo digo en el buen sentido, ¿cierto? Es porque estamos entendiendo, por favor, y permítanse, quienes se sientan agredidos con esto, por favor, los invito a que si eso los toca emocionalmente es porque hay algo que liberar, que trabajar en cada uno. Bueno, creo que me extendí demasiado por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y participar en esto que se llama el amor por la verdad. Es hora de emanciparnos como humanidad y dirigir los destinos no solo de la humanidad, del planeta y del universo. Finaliza.